niño que está siendo víctima de bullying no solamente está experimentando todo este dolor, o sea, enfocándolo hacia el afuera, sino que también hay una percepción interna que va cambiando. Saber en qué momento intervenir versus decir, bueno, que utilice sus herramientas, que se vuelva más fuerte. Tal vez para ustedes esto puede ser gracioso, esto puede ser poco significativo, pero ustedes tienen que saber que estos síntomas, que incluso pueden llegar a un chico o un adolescente a pensar en quitarse la vida, duran 40 años. Definitivamente ves que muchísimos de los problemas de los niños vienen de temas no resueltos que no son de los niños. Ahora el bullying con el cyberbullying es 24/7. Ser mamá no es perderte, es transformarte. Y si criar también fuera una forma de sanar, soy Chiara Pierinelli, mamá de 3, doctora y emprendedora. Y esto es Más que Madre, un espacio para volver a ti y para criar con presencia y no desde la culpa. Sanamos hoy para que no tengan que sanar mañana. A veces otros niños dicen o hacen cosas porque no saben cómo manejar lo que sienten. Pueden hacer daño porque están confundidos o dejarte fuera del juego porque no saben cómo incluir. Y a veces, sin darnos cuenta, pensamos que merecemos ser tratadas así y empezamos a creer que eso que nos dicen es verdad. Pero no es así. Ustedes siempre merecen ser tratadas con amor y con respeto. Y de igual manera, deben recordar no hacer a otros lo que no les gustaría recibir. Pueden frenar y elegir distinto. Porque ser fuerte no significa que nada te afecte, ni tampoco responder igual. Es saber que si un lugar o una persona no te hace bien, es mejor alejarse y aprender a elegir dónde y con quién se sienten como en casa. Con amor, mamá. Hoy estamos en un nuevo capítulo con una súper invitada. Talía Herrera, psicóloga clínica y psicoterapeuta psicoanalítica, que hace más de 20 años está atendiendo a adultos, adolescentes, ayudando a las familias con disciplina positiva y acompañamiento en crianza y en manejo de emociones. Además de ser cofundadora de Vincularmente, es muy activa en redes y también está presente de manera constante como expositora en charlas y en talleres. Qué lindo tenerte por aquí. Hola, Chiara. Feliz, encantadísima de verte, de reconectarme contigo. Gracias por invitarme. Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante y Sí. creo que no solamente como padres es bueno tener las herramientas para poder manejarlo y poder acompañar a nuestros hijos, sino también porque como adultos muchos de nosotros recordamos no lo que nos dijeron o lo que nos hicieron, pero sí cómo nos hicieron sentir. Sí. Y hubiera sido lindo poder tener, digamos, todas esas herramientas cuando ocurrió. Así que hoy vamos a hablar del bullying. Bullying. Ujú. Creo que para poner en contexto sería mejor poder diferenciar entre cuándo es un conflicto normal entre los niños y, digamos, como padres tenemos que entenderlo como parte de su aprendizaje, de su crianza, y cuando ya se convierte en un evento de bullying donde ya hay más participantes y más roles a tener en cuenta. Esa es una excelente pregunta, porque en realidad ahora ya prácticamente todo el mundo le pone bullying a todo lo que pasa, ¿no? A la primera que te molestan, a la primera que no te gusta. Y es bien importante diferenciar porque cuando usamos la palabra bullying nos estamos ya refiriendo a ligas mayores donde además tienen que haber acciones específicas que involucran un montón de cosas. Y cuando o sea, son cosas tediosas, pesadas, que finalmente si no es un bullying es mejor no entrar en ese camino. Entonces, a ver, primero vamos a definir qué es el bullying, ¿ya? El bullying creo que lo podemos reconocer con 3 elementos indispensables que tienen que haber sí o sí. Y así es que podemos identificar si lo es. Primero, tiene que haber una intencionalidad. Es decir, el agresor realmente tiene el deseo y la intención de lastimar a la otra persona, ¿ya? Segundo lugar, tiene que haber una frecuencia o constancia. Si yo una vez te fastidié, eso no es bullying. Pero si es algo recurrente, diario, cada vez que te veo, sí. Y eso es donde principalmente nosotros también tenemos que ver, porque no es lo mismo una pelea de un amigo, un conflicto, que a veces están en edad también de cada uno tener su propia opinión, ¿no? A que sea algo recurrente. Y el tercer elemento es la desigualdad. ¿Ok? Eso quiere decir que el agresor generalmente se encuentra en una posición distinta o más privilegiada, vamos a decirlo, que la persona que está siendo la víctima. Por ejemplo, puede ser más popular,
puede ser más alto, más fuerte, tener, no sé, un estrato económico diferente, puede tener muchos más amigos. Entonces sí hay una diferencia, ¿ok? ¿Qué pasa? Que a veces hay chicos que pueden tener discusiones o peleas, pero si no hay esa desigualdad, es decir, si los dos están a la par, uno dice, el otro responde, eso tampoco es bullying. Entonces, ahí tenemos que tener en claro esto para poder diferenciar. Cuando un conflicto puede ser algo entre chicos que puede ser cotidiano, parte del desarrollo, parte del crecimiento de una diferencia de opinión, versus un bullying que requiere estos tres elementos: la desigualdad, la intencionalidad y la recurrencia. Bueno, me ha encantado esa diferenciación porque efectivamente cuántas veces ya lo empezamos a etiquetar como tal y se hace más difícil poder enfrentarlo o por el contrario estamos interviniendo antes de lo que deberíamos. Sí, además te cuento una cosa, por ejemplo, yo muchas veces he visto algo parecido a esto, ¿ya? Que vienen en consulta de crianza o de familia, papás que me dicen, le están haciendo bullying a mi hijo. Entonces, claro, con lo que me cuentan, aparentemente sí hay un niño que está todos los días fastidiando, ta, 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 ta. Entonces el niñito viene a casa y le dice a mamá, papá, oye, me están fastidiando, esto no me gusta. Claro, uno lo primero que piensa es bullying. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que explorar bien, porque a veces uno va al colegio o conversa con los papás del niño que supuestamente es el agresor, pero te das cuenta que el otro niño también está respondiendo, también está fastidiando, solamente que el otro niño o no se queja o no dice nada, o más o menos que no le interesa mucho, no le da mucha bola. Entonces, ahí en apariencia las cosas pueden ser confusas. Entonces, siempre hay que indagar muy bien todo lo que está pasando de parte de los dos lados para que uno tenga bien en claro si estamos hablando de bullying o no. Entonces, importante también ese rol que tiene el colegio para Sí, poder, psicóloga del colegio y las profesoras mismas, para poder tener una, digamos, una visión un poco más por objetiva de qué supuesto. cosa está ocurriendo. Sí. Y creo que mencionaste a los padres aquí y me gustaría parar ahí porque efectivamente uno piensa, ese niño que es bully, viene de una familia que ha normalizado conductas que probablemente también mantiene eh, situaciones en las cuales está ofendiendo a alguien más y le parece normal. Entonces, no siento que venga, o sea, no empieza en el colegio. No El empiezan. problema no es el colegio, Ujú, viene de casa, de qué exactamente. es para ellos normal, aceptable y de cómo defenderse. Ujú. Y a veces son cosas que a lo mejor que era por ahí que uno ni siquiera se da cuenta. O Ujú. sea, a veces pasa también que tú ves el núcleo familiar del agresor, vamos a decirle así, em, y no es que te llama la atención que realmente sean padres agresivos ni nada, pero hay sutilezas en el día a día que, como dices, se normalizan, pero que sí son parte de unas conductas que pueden marcar agresión, desigualdad, que claro, ellos ya no las sienten, no las notan porque es su día a día, pero están. Entonces sí, usualmente, la familia del chico que es el bully tiende a tener o comportamientos agresivos o pasivo-agresivos con el chico o entre los miembros de la familia, entonces el niño también aprende con eso, o tienden a ejercer mucho control sobre el otro. A veces son padres que no están tan presentes, o sea, sí, generalmente hay algunas dinámicas familiares que vemos presentes ahí y que no siempre son tan fáciles de ver. Claro, que pueden influenciar o hacer un ambiente más propenso a. Sí, exacto. Y poder también involucrar a ambas familias, digamos, Ujú, para que también el niño víctima, por lo que entiendo, empieza a tener las herramientas ujú, para poder ujú, enfrentarlo, porque claro, esta vez se llama tal el agresor, pero el día de mañana son situaciones u otra persona, exacto. ¿no? Y lo mismo pasa también por el otro lado, ¿no? Con la familia de los chicos que tienden a ser las víctimas. También hay algunos elementos, generalmente son papás que pueden ser más sobreprotectores, ¿no? O de repente son papás que están tan encima de los niños en términos de expectativas, de que tienen que ser perfectitos o cosas así, que los niños se acostumbran a una especie de sumisión, a bajar la cabecita, a no quejarse, a no hablar, a no decir. Entonces, sí, pues al final uno siempre tiene que hacer una revisión interna de la familia para ver cuáles son los elementos que como papás estamos aportando en la dinámica familiar que pueden estar interfiriendo o generando estos problemas de relación finalmente en el colegio. Me encanta que lo menciones también porque efectivamente no es solamente el agresor el que tiene cosas que resolver, Exacto, sino también la víctima que necesita mirar, evaluar y ver en qué puede mejorar. exacto, Y hay otro rol que no habíamos mencionado exacto. que además tú lo recalcas bastante bien, que es el observador,
¿Qué pasa con este otro niño que está viendo lo que está ocurriendo? Uy, el Hace, rol no sí, hace, sí. y el no hacer, ¿cuánto afecta también? Es bien importante. Uno de los semielementos que te podría decir que está dentro del bullying es la otra parte que observa, ¿ya? Em, si bien algunas agresiones pueden darse un poquito más en privado, generalmente el agresor busca este elemento de humillación, ¿no? Ahora, ¿qué Humillación pasa? pública, ¿te Bullying, pues, refieres? claro, exacto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo soy observador y me quedo callado, o me río, o simplemente no digo nada, yo ya estoy contribuyendo a que el bullying se esté dando. El no hacer, en este caso, es hacer, ¿ok? Y además esto también afecta porque en el caso de los chicos que observan que hay personas que están siendo testigos y que no hacen nada, ya comienza también a generar un impacto emocional en este niño que está siendo agredido, porque claro, comienza a dudar, a cuestionarse, de repente no me están ayudando porque no me lo merezco, o porque es lo que se espera, o porque esto es normal. Entonces, viene también un dolor de la indiferencia, ¿no? Que ya de por sí es doloroso que te hagan daño, que se burlen de ti, que te, no se agarren tus cosas, que las pierdan, pero encima el dolor de la indiferencia, de que tus emociones no sean validadas y atendidas, es bien importante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa más bien cuando tenemos un testigo o unos testigos que sí son capaces de hacer algo? Ahí el panorama cambia. Yo cuando hago charlas, yo hago bastantes charlas a adolescentes sobre el bullying, un poco para explicarles todo esto. Yo siempre les digo que ellos tienen un rol muy importante, ¿no? Que no solo se trata de no hacer bullying, sino también de ver una forma de intervenir como observadores, porque esto puede ser tan significativo para el niño que está siendo agredido que no tienen ni idea. Que alguien venga y te diga, oye, no lo molestes, ven, júntate conmigo, o puedes parar conmigo en el recreo, o que yo vaya a la profesora a decirle, es algo que para estos chicos les cambia la experiencia y la perspectiva por completo, porque además el tema de la desesperanza, que también muchas veces aparece, ya no está. Ya hay una esperanza, ya tienen con quién parar, ya tienen alguien que los ayude, ya tienen cómo ser vistos. Entonces, de verdad que yo siempre les digo a los chicos, si ustedes pueden involucrarse acercándose a la persona, ofreciéndole que pare con ustedes un rato o ayudándolos a que, oye, ¿qué te pasa? O diciendo, créanme que van a hacer una gran diferencia como no tienen ni idea. Bueno, yo a veces no soy tan sutil en mis explicaciones con mis hijas y me acuerdo que, bueno, hubo un tema mediático Ya. y les expliqué, si tú eras testigo de esta situación, tú también te irías a la cárcel. Pero yo no lo hice. Pero igual te irías. Entonces, ¿por qué no hiciste nada? Entonces ahí les expliqué realmente la gravedad de estar ahí presente y no defender, no involucrarte, no reconocer que esto no está bien. Ujú. Ojo, Entonces, ahí hay un tema importante que también creo que es necesario decir. Son niños, ¿no? En el caso de los más niños, incluso adolescentes, son todavía inmaduros. No siempre saben cómo intervenir y no siempre tienen las herramientas. No es, a ver, yo que atiendo un montón de papás, no es que mi costumbre es ver papás que me digan, ay, por si acaso todos los días yo le digo a mis hijos cómo deben de intervenir si alguien lo molesta. Entonces, estos temas se tienen que hablar de manera preventiva y no solamente decirle al niño, oye, haz esto, ¿no? O cuéntame si ves esto, sino formarlos en cómo, o sea, qué es lo que tienen que hacer, qué tienen que decir para ayudar a la otra persona. Porque a veces también esperar que de manera natural un niño se meta, que a ver, el niño también puede tener miedo de que lo molesten a él, que se le agarren con ellos, ¿no? Entonces es importante también educarlos en esto. bueno, me parece súper, seré más sutil la próxima. Antes de seguir, no olvides compartirlo con alguien más a quien le pueda servir. Y si quieres seguir escuchando estas conversaciones, no olvides suscribirte para escuchar los próximos capítulos. Ahora seguimos. Hablemos también del impacto real que tiene no solamente en el momento, sino esta huella que puede dejar Mm. cuando no es resuelto de manera adecuada. Entonces creo que aquí ya tú me dirás con tu expertise si realmente, como dices tú, hay una desesperanza o una vez que se dio el daño, ya no hay cómo revertirlo, o es que con las herramientas suficientes yo puedo resolver o evitar que hayan patrones que se repitan en el futuro o impactos negativos que lo vayan a acompañar toda la vida. Mira, yo creo que también depende mucho, uno, de cómo ha sido la experiencia como tal. No es lo mismo decir que, no sé, 3 meses te hicieron bullying que decir que te la pasaste todo primaria y todo secundaria siendo víctima de bullying. Dos, depende mucho también de los recursos personales que cada uno trae. Em,
porque sí los efectos emocionales, las huellas emocionales son fuertes, ¿ok? Estamos hablando que un niño que está siendo víctima de bullying no solamente está experimentando todo este dolor, o sea, enfocándolo hacia el afuera, sino que también hay una percepción interna que va cambiando. Primero, porque aparece ansiedad, ¿no? Esta ansiedad de estar anticipando que apenas pises el colegio, ¿no? Ya te van a fastidiar. Entonces, claro, estás preocupado. Estás en el colegio y estás prácticamente en modo alerta todo el rato diciendo, "Ah, ahorita me pegan el chicle, ahorita me van a robar algo, ahorita me van a hacer esto, ¿no?" Entonces, no vives tranquilo. Está también la parte de los síntomas depresivos, ¿no? Ya cuando un niño comienza a sentirse fastidiado, aislado, triste, con toda esta desesperanza que hemos mencionado, también comienzan a haber síntomas depresivos. Por eso, lamentablemente, ¿cuántas veces hemos visto casos en las noticias de chicos que llegan a suicidarse por un tema de bullying, ¿no? Y también hay un cambio en la percepción de ellos mismos, ¿no? Es como la autoestima comienza a afectarse, o sea, que todos los días te repitan que tú no sirves, que tú no eres bueno, que tú no eres agradable, que tú no eres simpático, que tú no eres no sé qué, te cala, ¿no? Y esto lo sabemos, el poder de las palabras es, importantísimo, súper fuerte, y si es algo recurrente, la forma en la que los chicos se ven a sí mismos cambia. Entonces es como, ¿para qué voy a hacer? Me lo merezco. ¿O para qué voy a intentar? No pasa nada. Yo no soy así. Yo soy del que siempre se burla. Entonces, ahí cambia un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros ya comenzamos a generar todos estos síntomas y no son tratados a tiempo, o sea, esto no es tratado a tiempo, no se recibe la ayuda, yo te puedo decir que permanecen hasta 40 años después. O sea, Wow. yo atiendo adultos, ¿no? Que hasta el día de hoy tienen estados de alerta, de ansiedad, síntomas depresivos. Y claro, cuando hacemos una revisión, vemos dónde empieza. Y que de nuevo, no es que empieza en el colegio cuando hacen bullying, sino empieza desde casa, desde cómo fueron mirados, desde si fueron independientes, si fueron sobreprotegidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es importante hacer una buena prevención. Y tú sabes que esto es algo que también yo recalco mucho cuando doy charlas a chicos, ¿no? A veces en medio de la inmadurez de la edad, uno piensa, bueno, acuérdate cuando estábamos en el colegio, ¿no? De pronto, no sé, molestaban a alguien, no hacías nada, no decías nada, te reías de repente, pero ya decías, ya fue, ¿no? Pero los chicos son inmaduros, no siempre tienen esta capacidad de poder mirar mucho más allá de lo que está pasando en el presente. Entonces, yo algo que les digo es, chicos, hoy, tal vez para ustedes, esto puede ser gracioso, esto puede ser poco significativo, pero ustedes tienen que saber, y ahí es donde yo sí soy un poco dura en las charlas, ustedes tienen que saber que estos síntomas, ¿no? Que incluso pueden llevar a un chico, a un Ujú. adolescente a pensar en quitarse la vida, duran 40 años. Entonces, hoy ustedes tienen la oportunidad de pensar si realmente quieren ser parte, ¿no? Responsable de todo esto de acá, o si quieren hacer algo diferente. Entonces, esa es una de las cosas que de repente no todo el mundo sabe cuando habla de bullying, realmente el impacto tan a largo plazo que puede ser. Y por eso es importante conocer todo sobre el bullying como tema preventivo. Me parece importante también recalcar lo que hablabas de la autoestima, de la narrativa interna o de qué cosa te crees, Sí. porque al menos como madre, digamos, yo sí hago bastante tarea con tratar de recalcarles lo que quiero que se lleven y tener cuidado con qué no decir para no, digamos, contaminar esa idea o de darle como un determinante. Pero hay momentos en la vida de cada niño, cambios hormonales, físicos reales de cambio de ciudad o etc., Ujú. que también, a pesar de haber dado, digamos, esa camita, haber hecho esa camita protectora, aún así los niños empiezan a dudar de la certeza o quizás dices, bueno, me lo dijo mi mamá porque era mi mamá, Ujú. pero ya lo ponen en duda y no se sabe si necesariamente has hecho, digamos, la tarea de manera correcta de ayudarlos a preparar la autoestima como para ese momento. Mira, hay cosas que son parte de la etapa. Los niños, como dices, van pasando por diferentes cambios, por diferentes etapas. No podemos pretender que todo se mantenga así como planito todo el tiempo, ¿no? Pero en la medida en que nosotros hayamos podido darles a los chicos un hogar, un ambiente estable, lleno de amor,
con modelos que somos nosotros, de cómo relacionarnos y de cómo nos vemos el uno al otro, eso ya es un recurso que se llevan así como para combatir cualquier cosa, es como ponerte tu vacuna, ¿no? Una cosa así. Sí, puede pasar que lleguen a situaciones nuevas que los desestabilicen, una mudanza, la entrada a la pubertad o a la adolescencia, un cambio de colegio. Y claro, cada cambio siempre te va a descolocar un poco y ahí es donde uno tiene que comenzar a ver, ok, ¿qué recursos tengo? ¿No? Algunas personas tienen más recursos que otros desde que nacen, ¿no? Pero también el ambiente forma como una parte protectora importantísima. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que asegurar y confiar en que estamos haciendo una buena chamba. A veces, a ver, para los papás también es un poco difícil, ¿no? O sea, a veces uno romantiza un poco todo esto de la educación positiva, la crianza positiva, como que el papá todo el día tiene que estar zen y maravilloso. En verdad es bien difícil. O sea, nosotros como adultos también estamos cargados con cosas, estresados, tenemos nuestros problemas, lidiar con los cambios de los chicos. Ahorita yo tengo uno de 12, Nico ya tiene 12, ya está entrando en la adolescencia, es súper bueno, gracias a Dios. Pero claro, de cuando en cuando se le salen estoy en la etapa de que si le digo ya son las 8 de la noche, me dice son 7:58, ¿no? Ay, Más o menos, pero y claro, para nosotros también es difícil porque los cambios también nos exigen como volver a revisar, replantearnos y ver qué tenemos, ¿no? O sea, qué tenemos ahora para jugar este juego. Pero en resumen, creo que tenemos que confiar en el trabajo que estamos haciendo y no solamente es algo que observamos desde casa, o sea, desde chiquititos, no solamente tú dices, ay, ya, yo estoy tranquila porque yo en la casa lo trato bien, sino que también acompañamos. Entonces, por ejemplo, si tú invitas a amiguitos a su casa, tú estás mirando cómo se relaciona. Y a la ujú. primera que ves que alguien está haciendo, alguno de los niños está haciendo algo inapropiado, está haciendo ahí como que medio, tú te acercas, modelas, esto no está bien, vas y le dices cómo te sentiste, si esto no te hizo sentir bien, hay que decirlo, cómo lo podemos manejar para la próxima vez, en la familia, con otros familiares, en diferentes escenas del día a día es algo que podemos ver. Y todo eso lo va preparando para que cuando llegue el momento tenga algunos recursos. Y si los tiene bien y si no los tiene, volvemos a afinar. Has mencionado bullying físico, has mencionado bullying psicológico o emocional. Y hay otro ahora, una amenaza súper Hay más, ¿ah? grande. Hay más. Bueno, de las grandes, De la digamos, o de grande. las que yo conozco. Y ahora viene cyberbullying El cyberbullying. De terror. de terror. De Cuéntame terror. un poco de eso ahora, porque en verdad uno trata de alejarlos del inicio de las redes sociales o del acceso a celulares o demás, y hay mucho más atrás o eventualmente van a ingresar y cómo enfrentarlo. Sí. Son nuevas Solo para cosas. poner en contexto, hay más tipos de bullying para más o menos tener una idea. Eso también es muy importante saber porque los chicos también tienen que saber qué es un bullying. O sea, no solamente los 3 elementos que te dije que son básicos, sino también cómo el bullying se presenta para que lo reconozcan, ¿ya? Entonces, así rapidito te digo que está el bullying físico, el bullying emocional, está el bullying social. Ya, que es cuando los excluyen Sí, o cuando, cosas cuando así. hacemos el feo, hacemos rumores, ¿no? Ya. Está el verbal, cuando insultamos, cuando ponemos apodos. Está el bullying sexual Oh, wow. también. Y el bullying sexual usualmente se presenta ya cuando están entrando en la pubertad, en la adolescencia, cuando hay cambios físicos más evidentes y ahí comienza también. Y bueno, y ahora tenemos también el cyberbullying, ¿no? Y el cyberbullying es todo un tema porque yo creo que es uno de los más dañinos, ¿no? Em, Antiguamente en nuestras épocas, ¿no? Si había alguien a que le hacían bullying en el colegio, mira, por lo menos la persona llegaba a su casa y tenía horas de descanso hasta el día siguiente, hasta el lunes siguiente o hasta que vuelva a comenzar el año escolar, ¿ok? Ahora, el bullying con el cyberbullying es 24/7. No conoce ni de distancias, ni de vacaciones, ni de tiempos, ni de descansos, ni de nada, porque es accesible en todo momento. Las fotos, los pantallazos, los chats, las burlas, las conversaciones, todo es todo el tiempo. Entonces, es súper difícil porque ahora los chicos, cuando hay un cyberbullying, la ansiedad es mucho mayor. El riesgo es mucho mayor y es mucho más masivo. Ya no son tus 20 amiguitos que te fastidian o los 10 amiguitos que te fastidian, sino que de pronto es todo secundaria o todo el grado que se enteró. Entonces, es otro level. No, y además, qué difícil cuando no necesariamente estás al tanto Sí. de todo lo que está ocurriendo, tener una detección temprana o eficaz
de lo que está pasando con tu hijo. Y creo que, bueno, todavía no tengo adolescentes, pero uno sabe cómo es tu hijo, sabe cómo normalmente funciona o actúa Ujú. o sus tipos de reacciones, y creo que ya en la adolescencia, cuando marcan esta distancia, se hace aún más difícil hacer esta detección de manera correcta. Sí, y además también pasa algo, ¿no? Cuando el bullying se da en el colegio, por ahí que los profesores pueden chequearlo, ¿ya? Pero cuando se da en redes sociales, no necesariamente los chicos están enseñando o mostrando lo que está sucediendo, entonces puede incluso ser desapercibido. Y ahora existe la posibilidad de mandar cosas con solamente una vista, Ujú. en fin, hay tantas cosas que puedes hacer ahora, ¿no? Por eso también es importante recordar que los niños no deberían de tener pantallas por lo menos hasta los 14 años, ¿no? Idealmente, yo sé que en algunos casos hay algunos temas que, bueno, ok, pero en la medida de nuestras posibilidades, no pantallas, es una responsabilidad muy grande y si se tienen que dar, tienen que ser con todas las reglas y los acuerdos necesarios para evitar, y parte de esto es que los papás estén involucrados y chequeen y revisen. Ojalá que eventualmente lleguen esas leyes de que ya haga masiva la necesidad de poder cortar esto, porque hablan también que en los colegios se hacen acuerdos, ¿no? Entre las mamás y a la hora de la hora, Sí, igual una claro. termina, la otra, la tercera, entonces al final Claro, ya todo el mundo sí, termina comprando. ¿y qué pasa? Por ejemplo, eso pasa, por ejemplo, lo que has dicho en la promoción de Nico, ¿no? O sea, un montón de veces siempre han hablado de, oigan, hay que tratar. Hay un montón que tienen, pero claro, a ver, cada una tiene sus propias razones y bueno, en fin, cada uno tiene su tema, ¿no? En mi caso, Nico ya está advertido, hasta los 14 ni me pidas, pero ¿qué pasa? Que ve que todos los demás Mm. chicos tienen celular, No, y se entonces, pierde planes, sí. seguro. ¿Por qué yo no tengo? Mis amigos conversan por aquí, que no sé cuántos, que no sé qué. ¿Y sabes lo que pasó? Mira, el año pasado tuvo su primera fiesta, ¿no? De grande. Y claro, no tiene celular. Él y dos más que no tienen celular, ¿no? Y en la fiesta todos estaban con su telefonito y él decía, mamá, pero qué aburrido. O sea, todo el mundo está con su teléfono y yo qué voy a hacer, que no sé qué. Entonces, sí, se pierden varias cositas ahí, por eso uno siempre tiene que tener las reglas claras. Yo, por ejemplo, lo que le he dicho a Nico es, el día en que tú tengas celular a los 14 y no antes, va a ser mi celular, no va a ser tu celular. Yo te lo voy a prestar. Eso quiere decir que como yo te lo presto, así como si yo te prestara, no sé, un polo o cualquier cosa, yo te voy a decir cuál es el uso que tú le puedes dar. ¿Para qué? ¿De qué forma? Yo puedo estar entrando a ver que estás haciendo un uso correcto. Te voy a decir en qué momentos puedes usarlo, en qué momentos no, nunca con la puerta cerrada, nunca en el baño. O sea, hay un montón de cosas que uno puede hacer. Es tedioso porque hay que estar ahí. Pero si le vas a dar un celular a un niño, tienes que saber que es una responsabilidad no solo del niño, sino también tuya como papá. ¿Y cómo intervenir o cómo saber en qué momento intervenir versus decir, bueno, que utilice sus herramientas, que se vuelva más fuerte, que sea resiliente y salga de esta? ¿Y en qué momento dices, no, Importante pregunta, importante pregunta. Mira, yo creo que un niño, cuando ya intentó defenderse por sí mismo y aún así la cosa perpetúa? perpetúa o que ya le está afectando a un nivel que él mismo es claro que ya no tiene las herramientas, ahí tenemos que intervenir. O sea, si viene, por ejemplo, un día y te dice, ay, me molestó, tú le puedes decir, ay, bueno, ¿y cómo lo hiciste? Dile, ta, 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 ¿no? Si ya ves que esto es recurrente y que el niño no puede, o sea, no le sale defenderse, se queda calladito porque no le sale. O porque a pesar de que está tratando de poner el parche, continúa y ya hay un malestar que además está pasándole factura al niño con síntomas físicos, con otras cosas, tenemos que intervenir. Y ahí cómo intervenimos, uno, o sea, primero hay que escuchar al niño, ¿no? Que nos cuente absolutamente todo lo que está pasando y hay que tener una escucha bien atenta, ¿no? A veces uno minimiza, hay muchas personas que creen que el bullying no existe, que esto siempre ha habido y que recién ahora le estamos dando un nombre y que es pura exageración, pero todos crecieron bien. Entonces hay que escucharlo atentamente, hay que agradecerle por contarnos, porque tiene, o sea, eso a él le va a servir para que sepa que siempre puede venir porque nosotros vamos a estar disponibles. Tenemos que validar lo que está sintiendo. Independientemente si le hacen bullying, si no le hacen bullying, si estuvo mal, si estuvo bien, lo que este niño siente es real y para él lo es. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre eso. Y tenemos que decirles que está bien que nos cuente y diferenciarle. Pedir ayuda no es lo mismo que acusar, que eso es lo que le pasa a muchos niños. Se quedan callados porque piensan que si acusan, uy, no, van a ser los bocones del salón, entonces se la van a agarrar peor. No es lo mismo pedir ayuda que acusar.
¿no? Ahí hay un tema de daño que ya se está haciendo y nosotros, y decir a los niños, o sea, tú tienes que cuidarte, ¿no? Y para eso están los límites, explicarles todo eso. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? O sea, decirles que gracias por contarnos y que eso nos permite a nosotros poder ayudarlos y darles la tranquilidad. Esta desesperanza de la que hablamos en algún momento, decirles, esto se va a solucionar. ¿No? Tú tienes que confiar en que esto se va a solucionar porque nos has contado, porque vamos a hacer lo posible, porque esto no lo vamos a permitir. Y tenemos que comenzar a intervenir con el colegio y con las otras partes involucradas, ¿no? Con los padres del niño que está siendo agresor dentro de lo ideal. Algunos no quieren meterse mucho, pero bueno, dentro de lo ideal deberíamos de, interactuar con ellos y con el colegio, porque no es un problema de un niño con otro niño, es un problema ya institucional. Está sucediendo dentro de las instalaciones del colegio, donde se supone que hay adultos que regulan, que están bien, entonces, y el colegio tiene que intervenir. Ahora, algo que yo siempre le digo a mis pacientes cuando consultan por bullying, por ahí que me excedo un poquito, pero la verdad es que lo que yo les digo es, mira, si tú tienes una reunión con el colegio por esto, tú no te vayas de ahí sin hacerle saber al colegio que el colegio te tiene que dar una solución y un plan por escrito. O sea, no es yo te conté, te informé y a ver qué buenamente hace el colegio. No, tú asegúrate cuál es el plan de acción que ese colegio va a hacer para que te asegure que tu hijo no va a seguir siendo víctima de bullying. Uf, qué interesante. Sí, Sí, sí. porque normalmente es, ya hablé 3 No, veces y no hay nada, no, realmente no hay cambios, no hay nada. asegúrate, pide reunión, ok, este es tu plan, mándame tu plan y quiero progresivamente que me vayas diciendo cómo estás haciendo. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces lo dejamos en manos del colegio y el colegio puede intentar tener contacto con la familia del chico agresor, pero a veces también justo esos padres son los que no pasa nada, yo no voy a hacer nada. Esa es la parte más complicada del bullying en realidad. Bueno, ya traté de hablar con él y no hice nada, no hice nada, ¿no? O bueno, ya, si no mandan a terapia al niño, si no hace, no, o sea, el colegio tiene que estar ahí y garantizarnos que esto no va a volver a suceder. Y además, siendo tú terapeuta de adultos, definitivamente ves que muchísimos de los problemas de los niños vienen de No son temas no gratis. resueltos Exacto. que no son de los niños. Exactamente. Y Exactamente. qué difícil también responder a ese, digamos, pedido de ayuda, no desde tu herida, cuando también has vivido el bullying, porque muchas veces estás también metiendo esas experiencias, esos sentimientos ahí. Sí, exactamente. Que eso pasa mucho, ¿no? O sea, a ver, uno trata de ser la mejor mamá o el mejor papá que puede, pero dentro de sus posibilidades, ¿no? Y como adultos a veces también tenemos heridas, tenemos experiencias que nos han marcado. Y claro, si no hemos trabajado eso, si no hemos identificado eso, por más que queremos hacer una buena chamba, hay cositas que se nos van a filtrar. Y finalmente los niños aprenden de lo que observan en nosotros, ¿no? Y hay este concepto de la repetición de los vínculos, ¿no? Entonces, generalmente el niño se vincula fuera como ha aprendido a vincularse en casa. Por eso es que hay que observar cuáles son las dinámicas de casa que seguramente se están repitiendo afuera, con ciertos matices diferentes, pero que finalmente se están repitiendo. A mí me ha servido mucho también ver, como dices tú, las dinámicas de adentro, pero sobre todo entre ellas mismas, entre las hermanas y, o sea, hasta con los primos, o sea, con las personas que ven más seguido. Ujú. Entonces, porque ahí, como dices tú, ves qué tipo de dinámicas ocurren y es más fácil poder intervenir. No, a tu hermano no le puedes hacer eso, o a alguien más que es más cerca cuando ya está ahí, o en los Claro. playdates, que es momento perfecto. Totalmente. Y por ejemplo, esos momentos son súper importantes cuando quieres comenzar a sacar como algún perfil. Claro, el problema está cuando hay conductas que son normalizadas. O sea, yo he atendido un montón de pacientes así en familia que se hablan feito, pero para ellos es normal. Entonces, cuando yo se lo señalo, es que, ¿en serio le hablé feo? Sí, o sea, de verdad sí. Ay, no nos dimos cuenta. O sea, empieza por esto. Entonces, por ejemplo, ya, si tú ves que tu hijo siempre quiere tener el control, ¿no? Está jugando con otros niños o entre hermanos y siempre quiere ser el que domine la situación. mm, Si ves que es un niño que no tiene mucha empatía, estos niños que a Mm. veces, no sé, pues de repente están buscando lastimar a los animalitos o fastidiar a los amiguitos o cosas así que es gracioso, hay que ver ahí. Si tú ves que un niño regresa a la casa siempre con más platita o con algún útil nuevo o con un juguetito que no le pertenecía, ¿no? Entonces son cositas que tú también te vas dando cuenta. Por eso yo siempre digo,
observar a los niños desde chiquitos en dinámicas con otros niños o con otras personas es súper rico porque te da una idea de qué es lo que tienes que trabajar. Me parece súper valioso porque habíamos hablado de cómo identificar cuando tu Sí, hijo es víctima de sí, bullying y ahora es cómo prevenir cuando tu hijo termina siendo el agresor, porque sí comentabas que hay dinámicas que pueden generar mayores riesgos, como factores de riesgo claro. negativos, pero también hay otros padres que según ellos son presentes, según ellos sí están haciendo su chamba Ujú. y aún así es como, me están acusando que mi hijo es el Sí, agresor y sí, no lo entienden. sí. Y efectivamente, como dices tú, pueden haber habido algunos red flags ahí dando vueltas que no Y se habían no dado los cuenta. vieron. Sí, y en verdad es bien difícil. Uno generalmente se enfoca mucho en la víctima y claro, lo doloroso que es saber que a tu hijo lo están fastidiando, que lo están agrediendo, pero la verdad es que también cuando te toca ser papá de un agresor, también duele un montón y a veces no lo quieres aceptar. Tú ves a tu hijo de repente con otros ojos, desde otra perspectiva, y ahí es donde está uno de los mayores retos para poder abordar el bullying, porque hay que ver cómo se corrige también la conducta de este niño, pero para que se pueda corregir tienen que haber padres que puedan mirarlo y es súper doloroso. Que puedan mirarlo de manera un poco más objetiva, ¿no? Exacto. Porque sí, mirar a los hijos de manera objetiva muchas veces Ujú. termina siendo bastante complicado. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con los colegios donde se ve que hay mayor bullying con respecto a otros o que no lo están manejando de manera correcta? ¿Es un tema del entorno? ¿Es un tema de reglas? ¿Es un tema de perfil de los niños? No creo que sea tanto un tema de perfil de los niños entre tantos niños que hay. Yo creo que es más que de repente los profesionales que están ahí, los educadores, no están capacitados correctamente como para poder observarlo. O a veces puede pasar que son muchos niños para tan pocas personas, para tan pocos adultos que están atentos, mirando. Imagínate, a veces es un recreo gigante, no sé cuántos niños, y una persona que cuida, ¿no? Por eso es bien importante que los educadores estén capacitados. Yo siempre he pensado que un educador tiene que tener conocimientos mínimos, por lo menos de psicología, porque finalmente está trabajando una parte emocional. Y bueno, y cuando realmente esto sucede, y cuando es un caso de bullying, y por eso al comienzo te decía, realmente uno tiene que saber cuándo es caso de bullying, uno puede hacer una denuncia, ¿no? En el portal de Sí se ve y denunciar al colegio y denunciar todo eso. Y si el colegio no hace algo al respecto, el colegio se va a llevar una parte bien Ah, wow. complicadita también, ¿no? Entonces, en realidad, el colegio debería ser el primer interesado en resolver el problema, porque si no, ellos también pagan pato. Hemos hablado mucho de los niños, de cómo afecta también a la adultez y cómo ves también tú que ves adultos como pacientes o sea, cómo se presenta el bullying ahora que eres grande. ¿Te refieres a los síntomas, cómo se les ven hoy en día? No, me refiero a en qué entornos o cómo, o sea, así como hay cyberbullying o hay Ujú. bullying de diferentes tipos, ¿qué tipo de bullying ves tú o de Ya. abuso en los adultos? Entre los adultos, Sí. mira, entre los adultos es un poco más sutil, ¿ya? Pero lo que más se presenta es el social, cuando como que aíslas a alguien, o el verbal. Porque encima acá la cultura peruana es mucho de poner chapas, de poner apodos, que todos hemos normalizado porque es parte de interactuar, es parte de la broma, pero claro, no necesariamente le está gustando a la otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los que más se vería, pero honestamente bullying no es algo que se dé tanto en adultos como tal, sino es algo que se ve principalmente en niños y adolescentes. ¿Tú crees que ya llegan a esa edad con mejores herramientas como para decir, estoy en un ambiente donde no me siento cómodo, voy a Llegan con más madurez, retirarme? claro, ya la adultez también trae un tema de madurez de por sí, ¿no? Siempre están los adultos, o sea, nunca va a faltar alguien que por ahí moleste, fastidie, ¿no? Pero la diferencia tal vez entre los niños y adolescentes y los adultos es que como ya en teoría los adultos tenemos más madurez, ya no son tantas personas las que en todo caso estarían involucradas en un tema de bullying, Ujú. como en un colegio, ¿me entiendes? Entonces, si tú estás en tu trabajo, por ejemplo, y alguien te está fastidiando, posiblemente alguien va a llamarle la atención al bully o no le va a gustar o vas a tener muchas más personas que van a acercarse a ti para decirte, oye, ¿qué pasó? Entonces ya como que se forma de una manera diferente, por eso no es algo tan visible y por eso es que generalmente cuando hablamos de bullying siempre lo estamos enfocando en colegios, en niños y adolescentes. Entonces, cuando hay este tipo de denuncias de abuso psicológico en los ambientes laborales, no se le podría definir como bullying de No, adultos. no, no, no es bullying, no es bullying. Ya. Porque además yo puedo estar
diciéndote cosas feas, fastidiándote, molestándote, pero posiblemente yo como adulto también yo me estoy defendiendo, ¿no? Ok. Es como que ya, me sea, estás fastidiando, teóricamente claro, tienes en más teoría herramientas. sí. Entonces, ahí no hablamos de bullying, ¿no? Ahí hablamos sí, de acoso, de daño emocional, pero bullying como tal no es un término que usamos ahí. Perfecto. Bueno, creo que con eso hemos conversado un poquito de todo. Hemos dado herramientas a los padres para poder identificar tanto los factores de riesgo en el ambiente familiar como también en los ambientes escolares. Hemos visto cómo es el perfil normalmente del niño agresor, del niño víctima, cómo poder identificar de manera temprana y poder intervenir cuando realmente tenemos que intervenir. Sí. Me ha gustado, hemos dado muchas herramientas. Sí, algo con lo que yo quiero cerrar es que si bien el bullying hoy en día es un tema del que gracias a Dios estamos escuchando y hablando más y existe más información, o sea, nosotros como papás sí tenemos que asegurarnos de informarnos y pasarle esta información a los chicos, ¿ya? Si simplemente esperamos a que llegue buenamente un día que pase algo de bullying para hablarlo, no estamos haciendo la prevención adecuada. Entonces, no esperen a que pase algo para educar a los chicos. Desde ahorita conversen todo qué es el bullying, los elementos, los tipos de bullying, ¿no? Pero es que no me está rompiendo mis cosas, no, pero le está diciendo a los demás que no paren contigo, ¿no? Entonces, que los niños sepan y sobre todo, algo importante, y justo hablábamos antes de que empiece el programa, ¿no? Qué importante es que los niños aprendan a guiarse de sus instintos, de sus emociones. Si algo no te hace sentir cómodo, entonces no está bien, ¿no? Y por ahí parte. Esa frase me encanta. Si no se siente bien, no está bien, y hasta en los adultos. Exacto. Pero efectivamente es una herramienta que tienes que ya calarla bien cuando eres niño. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, me encantó venir, hemos hablado riquísimo y todavía tenemos unos temas pendientes. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos todos los lunes a las 7:30.